Hola, ¿qué tal? Nuevamente, mi nombre es William Cruz Jiménez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a tratar un tema de lo que es la materia Estadística Inferencial 1, que es impartida por el maestro Juan Morales. El tema es referente a la unidad 5, que como podemos ver aquí es relacionado con correlación y regresión. Vamos a ver un poco sobre esto y vamos a tratar de explicar unos ejercicios y unos ejemplos para que nos pueda quedar un poco más claro sobre lo que es la correlación y la regresión. Como les decía, mi nombre es William Cruz Jiménez y así es que vamos a continuar. Vamos a ver con las definiciones. Primeramente vamos a hablar de correlación. Nos dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. Esa es una correlación, es cuando existe una correlación. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual a R menos 1 y menor o igual que 1. R menor o igual que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R, punto número 3 dice, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores X y Y el valor de R no sufrirá cambios. Esto nos quiere aquí, tiene esto que quedar claro. Aquí nos quiere decir que podemos meter primeramente X o Y, cualquiera de las dos, y no va a cambiar. Dice que no afecta por la elección. El valor de R no se afecta por la elección en qué secuencia los integremos. Punto número 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Otro punto nos dice el valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Continuamos. Errores comunes de las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Otro punto también es un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Esos son algunos de los puntos importantes y algunas de las definiciones de lo que es el punto número 1 que vamos a tocar, que es la correlación. Continuamos, vamos a ver un ejemplo para tratar de dejar esto que quede un poco más claro y más visible al entendimiento. Entonces vamos a tratar de primeramente, como dice aquí, un ejemplo y luego vamos a ver un ejercicio. El primer ejemplo es el tamaño del cerebro y la inteligencia. Dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Starlib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monologoid Twins, de Tramo, etc. Et al. Neurology, volumen 50, número 5. Y aquí vienen las preguntas. Son dos preguntas que nos hace. La primera dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? Esa es la pregunta número 1. Y la siguiente que nos hace dice, ¿parece que las personas con cerebros grandes son más inteligentes? Aquí tenemos una tablita y aquí la podemos ver. Dice el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Nos dice 965 y el coeficiente intelectual 90, 1029, 85, 1030 y aquí así sucesivamente. Aquí los tenemos. Para esto vamos a ir a Minitab. Aquí aquí yo ya lo tengo porque tengo
ya tengo los valores estos, ya los tengo en el programa de Minitab y anteriormente pues estuve practicando un poquito, estuve tratando de resolverlo, entonces ya lo tenemos. Así que vamos a esperar que cargue el programa y vamos a continuar. Aquí podemos ver donde yo ya resolví algunos, pero vamos a empezar desde cero. Simplemente que aquí ya tengo yo los valores, aquí están los 10 valores y aquí está el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y de este lado tenemos el coeficiente intelectual. Entonces aquí tenemos los valores desde el 1 hasta el 10 y los tenemos aquí. Entonces vamos a ver algunas maneras de resolver este ejercicio. Vamos a tener dos maneras y al final la tercera va a ser con el asistente para que nos quede un poquito más claro. El asistente vamos que es un poquito más conciso en su informe, así es que primeramente vamos a tratar de resolver. Para esto primeramente nos vamos a ir a estadística, luego vamos a ir a estadística básica. Aquí en estadística básica, estadística básica, aquí le vamos a dar, aquí dice correlación. Si podemos ver correlación, recordemos que nos decía que el valor tenía que estar entre menos 1 y 1. Si lo podemos ver aquí en estos numeritos, aquí está el menos 1 y 1, aquí mismo está marcado. Entonces le vamos a dar correlación. Y aquí, como les decía, yo ya lo tenía, pero vamos a empezar de nuevo. Entonces, aquí tenemos los dos datos, que es tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Aquí vamos a seleccionar las dos variables. No importa, recordemos que decía que no importa en el orden que lo podemos, tamaño del cerebro, coeficiente intelectual. Así los podemos ingresar. Y aquí como recordemos que también nos decía que la correlación es el de Pearson. Aquí ya nos da por default, nos aparece como correlación de Pearson. Aquí así lo vamos a dejar. Y aquí le vamos a dar. Aquí nos dice presentar los valores de P. Y simplemente le vamos a dar a aceptar. Aquí le damos a aceptar y aquí ya nos aparece. Aquí nos aparece ya lo que es la información. Dice correlación, tamaño del cerebro, centímetros cúbicos, coeficiente intelectual. Correlaciones, correlación de Pearson es igual a 0.179 y el valor de P es 0.620. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a dejar algo en claro primeramente. Primeramente vamos a decir que para que tengamos la correlación, se dice que cuando tenemos un valor muy cercano al 1, se tiene una correlación positiva. Cuando tenemos el valor cercano al 1, puede ser punto 80 y tanto, punto 90 y algo, es cercano a 1. Eso va a ser un valor o va a ser una correlación positiva. Cuando tenemos un valor cercano al menos 1, nuestra correlación va a ser negativa. Cuando sea lo más cercano al menos 1, entonces la vamos a tener negativa. Pero si tenemos un valor muy cercano al 0, entonces quiere decir que no existe correlación. Ahí en ese caso pues no habrá correlación y no tendremos eso cuando el valor sea cercano a 0. Entonces aquí tenemos que nuestra correlación es 0.179, que nos quiere decir que la correlación aquí es cercana al 0, porque es 0.179, que si lo redondeamos sería como 0.18, y entonces pues es muy cercana a 0. Aquí el valor de P es 0.620. Aquí podemos ver. Entonces, pero que es una correlación positiva y que es una correlación negativa. La correlación positiva es si un valor, por ejemplo, el del eje X aumenta, también va a aumentar el valor del eje Y. Aquí eso quiere decir una correlación positiva. Y una correlación negativa, si un valor aumenta, el otro va a reducir. O sea, quiere decir que si el del valor del eje X va aumentando, el del otro valor del eje Y obviamente va a disminuir. Eso quiere decir. Aquí, como les decía, vamos a dejar también otro punto que en una prueba de hipótesis, en este caso el valor va a ser 0. Tengo que decir que
que aquí lo pusimos con una confianza, con una prueba de confianza del 95. Porque, ¿por qué? Porque si podemos ver aquí no nos da un valor de significancia ni de confiabilidad. No nos da ninguno de esos. Entonces, por lo tanto, vamos a ver lo que es por default lo más lógico, que es el 95% de prueba de confianza. Entonces, como les decía, en una prueba de hipótesis, en este caso va a ser cero la, eh, el valor de R. Y aquí podemos deducir o podemos concluir que la hipótesis nula es el valor de R, que el valor de R es igual a cero o el valor de P. Eh, y en la hipótesis alterna, el valor de R es diferente a cero. Vamos a dejarlo claro nuevamente. En la hipótesis nula, el valor de R es igual a cero o el valor de P. Y en la hipótesis alterna, el valor de R es diferente a cero. ¿Correcto? Entonces, aquí, por lo tanto, ¿qué podemos decir de los resultados que nos está dando? Porque aquí podemos ver que la correlación de Pearson, repito, es 0.179 y el valor de P es 0.620. Ok, si tuviéramos que descartar a lo que anteriormente vimos, lo que era la prueba de hipótesis, ¿qué podríamos deducir aquí con estos valores? Podríamos decir que aquí, por lo tanto, no existe evidencia necesaria para rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque no existe la evidencia necesaria, puesto que el valor de P, en este caso aquí vemos el valor de P es 0.620, no es menor que el nivel de significancia. ¿Cuál era el nivel de significancia? Dijimos, era 0.05, porque aquí no nos da ese valor, no nos dice que el valor de significancia o el de confiabilidad, no nos dice cuánto es. Entonces, como les decía, por default tomamos el 95% o el 5% de significancia, el 0.05. Entonces, este valor no es menor, por lo tanto, podremos decir que no existe la evidencia necesaria para rechazar la hipótesis nula, ni tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna. Esta sería la conclusión en el primer resultado o en la primera manera de resolver este ejemplo o este ejercicio. También existe otro paso. Vamos a ver otro paso que es para resolverlo. Va a ser un poquito más detallado. Entonces vamos a continuar. Para el segundo paso nos vamos a ir vamos a realizar lo que es una gráfica. Vamos a hacer una gráfica para que nos pueda poner un poquito más visto cómo va a quedar. Aquí en gráfica nos vamos a ir a gráfica de dispersión y aquí le vamos a dar que la queremos con regresión. Le damos con regresión y le damos a aceptar. Aquí yo ya los tengo, como les decía, ya los tengo ingresado en las variables X. En el variable X, aquí, en esta variable X, le vamos a dar el tamaño del cerebro. Y aquí en las variables Y, le vamos a dar el coeficiente intelectual, para que nos quede así. Así que podemos decir que las variables X es el tamaño del cerebro y el variable Y en los ejes de la Y vamos a dejar el coeficiente intelectual. ¿Ok? Vamos a seguir y aquí le vamos a dar, ya la tenemos y aquí podemos ver, aquí dice mostrar datos, aquí no le vamos a dar absolutamente nada y aquí nomás le podemos dar aceptar para poder ver lo que nos va a arrojar. Aquí nos arroja una grafiquita. Es la gráfica de dispersión, dice de coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. Aquí podemos ver de este lado en lo que le decíamos. Perdón. En el coeficiente intelectual de este lado, perdón, y aquí tenemos en el de las X, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Y aquí podemos ver la recta que casi es
es recta la gráfica. ¿Por qué? Porque no existe lo que decíamos, no existe correlación. No existe, es muy baja, entonces pues no, obviamente no existe, entonces no va a ir en descendencia o de forma ascendente. Y aquí podemos ver los valores, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los 10 valores, y aquí si nos posicionamos, aquí en este punto podemos ver que es el símbolo de la fila 1, nos dice el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, 965, que lo tenemos de este lado, 965, aquí lo tenemos. Dice 965, coeficiente intelectual 90, que es lo que teníamos. Aquí podemos ver, aquí tenemos la fila número 3, aquí tenemos la fila número 2 y así como va en esta posición, aquí tenemos, de este lado tenemos la 4, aquí podemos tener que es el 5 y aquí tenemos el 6 y así sucesivamente, aquí podemos ver la 9, aquí tenemos el 10, aquí tenemos el 7 y aquí el 8. Aquí podemos ver. Entonces, qué podemos decir con esta gráfica o con esta línea que podemos ver aquí en estos puntos? Podemos decir que no tenemos la evidencia suficiente. No tenemos, o sea, no existe la evidencia suficiente para decir que no existe o que existe la correlación, puesto que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula o la hipótesis. ¿Por qué? Porque no tenemos para rechazar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula aquí nos plantea que la correlación es igual a cero. Aquí lo podemos ver, aquí la correlación es igual a cero porque, como les decía, el valor más cercano es 0.179 y es muy cercano y por lo tanto no podemos, perdón, la correlación nos planteaba que cuando no existía, que la hipótesis era, el valor de R era cero, entonces no tenemos evidencia suficiente porque ni tampoco tenemos para aceptar la hipótesis alterna que plantea o que implica que la correlación es fuerte o débil. Una correlación para aceptar la hipótesis alterna plantearía que la correlación tiene que ser fuerte o tiene que ser débil. ¿Esto qué quiere decir? Positiva o negativa, tiene que estar en valor de 1 o en valor de -1, lo más cercano, y entonces pues podemos ver o podemos decir que aquí no existe. Entonces, por lo tanto, no podemos llegar a eso, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni tampoco para aceptar la hipótesis alterna. A esta conclusión podemos llegar con esta gráfica. Ahora vamos a ir a un paso más. Como les decía al principio, ahora vamos a ir al asistente. El asistente nos va a ayudar para que quede un poco más claro. Nos vamos a ir aquí donde dice asistente. Aquí en asistente tenemos varias opciones, pero le vamos a dar en regresión. Aquí vamos a esperar que nos dé. Aquí en regresión, aquí podemos ver, le vamos a dar regresión simple. Y en regresión simple, aquí en la columna Y, le vamos a dar. En la columna Y, como ya le habíamos dado anteriormente, le vamos a dar que es el coeficiente intelectual, que es lo que nos va a marcar. Y en la columna de las X le vamos a dar en el tamaño del cerebro. Aquí ya lo tengo porque anteriormente ya lo había hecho, entonces lo vamos a hacer así está. Y aquí dice tipo de regresión, mitad puede seleccionar el mejor que mejor se ajuste, o usted puede elegir el modelo, le vamos a dar en lineal. Y lo que les comentaba, aquí el nivel de significancia, como no nos dio ningún nivel de significancia, entonces por ende vamos a dejarlo en 0.5, porque no nos dio, entonces es el que por default es el más lógico, el que por lo regular se utiliza, entonces lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a darle en lineal, como les decía, y le vamos a dar a aceptar. Y aquí podemos ver un sinfín de gráficas. Aquí podemos ver, bueno, en un sinfín, vamos para ser exacto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grafiquitas o 5 cuadros que nos señalan. Primeramente vamos a ir viendo una por una. Aquí nos dice que
Por ejemplo, vamos a ver esta que dice que es la regresión por el coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro, con el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, perdón, este es el informe del resumen. Vamos a ver primeramente lo que es esta de abajo, dice la correlación entre Y y X. Aquí negativo perfecto o positivo perfecto, aquí es lo que veríamos, está en -1 y en 1, aquí nos lo puede dar, lo que hablábamos de la correlación, y aquí nos da el resultado que nos dice que es sin correlación. Sin correlación. ¿Por qué? Porque quedó en ya, nos había dado 0.17779 y aquí ya redondeado de 0.18, que es lo más cercano al 0. Aquí nos dice la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetro cúbico no es estadísticamente significativa, porque el valor de P es mayor o igual a 0.05, que nos había dado el valor de P, nos había dado 0.625, me parece. Entonces es mayor el valor de P a 0.5. Por eso aquí nos dice que la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos en centímetros no es estadísticamente significativa. Aquí podemos ver dice R cuadrática, que es 3.21. El modelo de regresión puede explicar 3.21 de la variación en coeficiente intelectual, que es aquí bajo, que es definitivamente bajo, el porcentaje de variación explicado por el modelo. Aquí podemos ver si no, que existe una relación entre Y y X. Aquí nos dice que no existe una relación entre Y y X. Aquí nos dice porque el valor de P. Y podemos ver aquí que dice la relación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros no estadísticamente significativa. ¿Por qué? Por lo que ya decíamos, que el valor de P es mayor al nivel de significancia, que es 0.05. Aquí podemos ver nuevamente la gráfica que ya habíamos visto, que es la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Y aquí podemos ver en los comentarios que dice la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y igual a 71.83 más 0.02862X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos de esta ecuación, se puede utilizar para predecir coeficiente intelectual para un valor de tamaño del cerebro centímetros cúbicos o hallar configuración del tamaño del cerebro que corresponda a un valor o rango de valores deseados para coeficiente intelectual. Una relación estadísticamente significativa no implica de X sea la causa de Y. Perfecto. Vamos a minimizar esto para seguir viendo. Aquí nos vuelve a decir otra vez, esto es una gráfica de línea ajustada, la que ya habíamos visto anteriormente. Aquí nos dice que el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, y aquí nos da el coeficiente intelectual, que podíamos ver que es el 1, el símbolo de la fila 1, y el del 4. Aquí nos lo marca de rojo. ¿Por qué? Porque dice que es un valor poco común, que nos da en 102 y que es 1285, que era el más alto que teníamos aquí, que se va acercando aquí. Entonces aquí es aquí nos dice modelo seleccionado lineal y modelo alternativo cuadrático. El modelo cuadrático, pues no, pues vamos a ver que es R cuadrado ajustado, 0.0%, el valor de modelo, y aquí podemos ver esto. Correcto, entonces vamos a minimizar. Y en esta vamos a tener la gráfica de residuos. Esta es la gráfica de residuos que tenemos aquí. Podemos ver, dice, busque patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerados que pueden indicar problemas con el modelo de regresión. Esto, como les decía, es la gráfica de residuos. Ok, ahora vamos a seguir con la siguiente. Dice regresión para coeficiente intelectual, tamaño del cerebro, informe de predicción, gráfica de predicción. Esta es la gráfica de predicción, aquí podemos verla ya un poquito. Aquí podemos ver más valores. Nos pedían solo 10 valores, que era de 965, aquí nos dan desde el 960, nos dan un poquito más de valores, nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, nos dan 25 valores, nos da un poquito más desglosado lo que son los valores, como dice aquí, para obtener pronosticados adicionales, haga clic en el botón derecho en la gráfica. Aquí podemos leer también que dice la línea ajustada roja, que es esta, muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%, que es el valor de confiabilidad. Aquí podemos ver.
Y podemos ver esto, que es el valor del eje de las X y Y, las que son pronosticadas, y el IP del 95%. Aquí ponemos el valor de confianza del 95% o el de significancia, que es el 0.5%. Aquí lo podemos ver con más valores, como les decía. Perfecto, continuamos y aquí vemos una de residuos versus valores ajustados. Aquí podemos ver los valores igual nuevamente. Esta es la que ya habíamos visto, perdón. Y aquí vamos a ver la última gráfica. La última gráfica, que es esta, que es una tarjeta de informe. Aquí podemos ver cantidad de datos, dice cantidad de datos, datos poco comunes, normalidad, ajustes de modelo. Aquí nos da el estado y la descripción. Aquí nos dice que el tamaño de su muestra de 10 valores no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se debe utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. Entonces nuestra muestra es muy pequeña, los 10 valores son muy pequeños. Un punto de los datos tiene un valor X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo, que es lo que habíamos visto anteriormente. Ahorita que lo habíamos visto, que era el valor poco común, que era el más alejado de todos, es lo que nos está diciendo aquí. Encuentra 4 en la puesto que los pocos datos comunes pueden tener una influencia fuerte con los resultados. Trate de identificar la causa de su naturaleza poco común, corrija cualquier error de ingreso de datos o de medición, considere eliminar los datos asociados, causas especiales y volver a realizar. La normalidad dice, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe estar cuidando el interpretar el valor P con muestras pequeñas de exactitud. Usted debe evaluar el ajuste de datos. Este es lo que podemos ver. Vamos a ver lo que nos decía. Vamos a buscarlo, creo que está por aquí. Que era este. Bueno, es este, pero en otra gráfica, que era el valor más alejado. Y aquí ya podemos tener la solución del primer ejemplo. ¿Qué conclusión final llegamos con este ejemplo? La conclusión final sería que no existe evidencia suficiente para determinar si existe correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, que es lo que nos pedía aquí. Dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe? Pues no existe evidencia suficiente. Esa es la conclusión a la primera pregunta. No, pues no, realmente no existe la suficiente evidencia para determinar si existe la correlación. Y referente a la pregunta número 2, dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Lo que podemos concluir con esto es de que tampoco tenemos la evidencia necesaria o la evidencia suficiente para poder hacer o para poder dar una respuesta. Esta es la conclusión final de este ejercicio. Correcto, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio, que es de calentamiento global, para ir dejando un poquito más claro todo esto, y vamos a ir viendo cómo resolverlo igualmente, para que vaya quedando un poquito más claro. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. Y la pregunta aquí nada más nos hace una pregunta, a diferencia de aquí que nos hacía dos. Aquí nomás nos pide que digamos si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Es lo que nos está pidiendo, entonces nos vamos a abrir la mini tab. Antes de abrirlo vamos a ver aquí que dice, aquí ya tenemos lo bueno. Ahorita que nos abra, nos regresamos para seguir con esto. Pero podíamos ver que teníamos
Pues prácticamente dos datos. Prácticamente los 10 valores los vamos a ver. Aquí están. Aquí está, aquí nos dice el CO2, que es el dióxido de carbono, y la temperatura en grados. Aquí podemos ver los datos: CO2 314, 317, así hasta llegar al 20, y la temperatura. Son los 10 datos que ya están aquí. Ya están aquí: CO2 parte por millón y temperatura en grados centígrados. Yo aquí, como ya lo tenía. Entonces vamos a resolver esto. Primeramente, igual que en el anterior, nos vamos a ir a estadística, luego nos vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a correlación. Aquí ya lo tenía ingresado. De igual manera, le puede dar, aquí tenemos los dos datos, que es CO2 por parte y temperatura. Simplemente le damos doble clic a cada uno y ya nos aparece aquí. Pero para hacerlo de nuevo, si quiere lo borramos, nos va a aparecer así. Le damos CO2 y temperatura, le damos doble clic y nos da aquí. Y aquí simplemente, aquí, como les decía, por default nos aparece correlación de Pearson, que le vamos a dejar así, no le vamos a mover absolutamente nada. Aquí le presentar los valores de P y nada más. Ya le vamos a dar a aceptar. Y aquí ya nos va a aparecer los datos arrojados, que es correlación CO2 por parte por millón, temperatura en grados centígrados. Correlaciones, nos dice correlación de Pearson. Aquí nos da la correlación de Pearson, que es 0.892. 0.892. El valor de P es 0.001. Aquí, si nos fuéramos a tratar de las hipótesis, ¿qué tendríamos? Aquí, nuevamente, para estar claros en esto, aquí no nos da tampoco nivel de significancia. No nos da un nivel de significancia de que el cual tengamos que introducir. No nos dice que la prueba de confiabilidad, de que tiene que ser tanto por ciento. No nos da esos datos. Absolutamente, pues nada de esos datos no nos da aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, pero sabemos que por default lo más lógico es usar el 95%, que la prueba de confiabilidad, y el 0.05, que es el nivel de significancia. Entonces aquí el valor de P es menor al nivel de significancia, que es al 0.05, porque aquí nos está arrojando un 0.001. Aquí nos está arrojando. Entonces aquí, ¿qué podemos deducir o qué podemos llegar? Aquí la correlación de Pearson dice que es 0.89. Recordemos que decía que una correlación, que se puede decir aquí, que aquí hay una correlación fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque está cercano al 1. Recordemos que una correlación positiva va a ser lo más cercano, o el valor arrojado va a ser cercano al 1. Ese es para que haya una correlación positiva. Y aquí podemos ver que está cercano al 1. Es porque es 0.892. Y la pregunta dice: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí podemos deducir que sí existe, porque la correlación es muy fuerte. Aquí la correlación, pues, es como ya dijimos, es 0.892. Ok, vamos a continuar y podemos decir eso. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aquí sí, pues sí, realmente sí, aquí sí existe la evidencia necesaria para aceptar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el valor de P es 0.01 y el valor de significancia, puesto que es menor que el valor de significancia, que es 0.001. Dado esto, vamos a continuar resolviéndolo de la siguiente manera, para que nos vaya quedando más claro. Recordemos que aquí era en gráfica, gráfica de dispersión. Le vamos a dar con regresión, le vamos a dar a aceptar, y aquí yo ya lo tengo ingresado otra vez. En las ejes de las X va a quedar el CO2 parte por millones, y en el variable de los ejes de la X va a quedar la temperatura en grados centígrados. Ok, aquí le vamos a dar nuevamente aceptar para que nos arroje, y aquí podemos ver una gráfica que, a diferencia de la anterior, aquí podemos ver que nuestra gráfica, o nuestra, en este caso nuestra línea, va en forma ascendente, va hacia arriba, ¿correcto? Aquí lo podemos ver.
Que quiere decir que mientras podemos ver que va en aumento ambas, ¿correcto? Aquí lo podemos ver que mientras más aumenta el CO2 por parte millón, obviamente la temperatura en grados centígrados va en aumento, por el lado de lo de la correlación fuerte. Entonces, pues sí, aquí porque existe la correlación fuerte. Por eso podemos ver, y aquí podemos ver los 10 valores que están bien cercanos. Este es el del 1. Aquí está el de la fila 10. Aquí los podemos ver, así. Aquí está el 2. Están así sucesivamente, así están aquí podemos ver el del 3, aquí el del 4, aquí está el del 5, aquí podemos ver el del 6, el 7 y están muy cercanos y están así, lo podemos ver, ¿correcto? Este es el 9 y este es el 10 y aquí podemos ver, entonces con esta gráfica podemos deducir que o podemos concluir que sí hay evidencia suficiente, o sea, aquí sí tenemos la evidencia suficiente para para decirle lo que nos dice la pregunta. La pregunta dice, ¿existe una correlación lineal? Aquí sí existe la evidencia necesaria. Con esto que podemos ver aquí, que hay una correlación fuerte, sí existe la evidencia necesaria para decir que sí existe una correlación. Aquí sí existe la evidencia. Entonces con eso podemos concluir en este ejercicio o en esta gráfica. ¿Correcto? Vamos a minimizarla, perdón, para irnos al asistente y de alguna manera dejar más clarito esto. Como anteriormente lo hicimos, nos vamos a ir a regresión, igual. A regresión simple, y aquí ya lo tenemos en la columna de las Y, recordemos que es la temperatura en grados, y en la columna de las X, el CO2 parte por millones, le damos en lineal, y recordemos que el nivel de significancia sigue siendo 0.05, porque no nos pedía, no nos daba esos datos, entonces por ende eso significa, le damos a aceptar, y vamos a continuar, y aquí nos arroja las tablitas, y vamos a ver primeramente la correlación entre Y y X. Aquí podemos ver, dice la correlación positiva R es igual a 0.89. Indica que cuando CO2 parte por millón aumenta la temperatura C, también tiende a aumentar. Es lo que les explicaba en esta grafiquita que anteriormente vimos en la forma de resolver, que es aquí, que es lo que dice que cuando el CO2 aumenta, parte por millón, la temperatura también va en aumento. Estos dos van en aumento y aquí lo podemos ver, va en forma ascendente y esto es lo que nos dice aquí. Y aquí podemos ver que el positivo perfecto, que hay una correlación positiva, la correlación fuerte. ¿Por qué? Porque está el 0.89 está más cercano al 1. Es por eso. Dice, el modelo de regresión puede explicar, y ya en la siguiente dice el porcentaje de variación explicado por el modelo bajo, alto. Aquí lo podemos ver aquí, que es la R cuadrática, que es 0.79.56. El modelo de regresión puede explicar 79.56 de la variación en temperatura. Y aquí dice, ¿existe una relación entre Y y X? Aquí dice que sí. ¿Por qué? Porque la relación entre temperatura y CO2 parte por millón es estadísticamente significativa, porque el valor de P es menor, el valor de P recordemos que es 0.001, es menor que el nivel de significancia, recordemos que es 0.05, entonces la relación entre temperatura y CO2 parte de un millón es estadísticamente significativa, eso podemos concluir. Y aquí vamos a ver el comentario. Dice, la ecuación ajustada por el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y es igual a 10.48 más 0.01092. Si el modelo se ajusta adecuadamente, es lo que veíamos hace rato, utilizar la temperatura para un valor de CO2 parte por millón o hallar configuración. Perfecto, vamos a minimizar esto y vamos a seguir esto. Esto es lo que nos explicaba. Que decía, aquí podemos ver más clarito cómo va en aumento. Cuando el CO2 por millón va en aumento, la temperatura en centígrados también va a ir en aumento. Esta es la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal, que nos dice aquí que Y es igual a 10.48 más 0.01092. Continuamos, aquí nos da lo que es la gráfica de residuos contra los residuos ajustados, aquí nos da los valores igualmente, de igual manera,
Y aquí podemos ver, al igual que lo anterior, la gráfica de predicción, que es lo que veíamos que son con más valores. Aquí vemos que decía 314, empezaba en 314. Aquí lo podemos ver en 310, 312.5, 317, 320, 315, y aquí podemos ver 370, que aquí el último valor era 369, y aquí podemos ver el P del 95%. ¿Correcto? Que por ejemplo para el 310 dice que está entre 13.567 y 14.168. Ok. Y aquí está. Aquí está la tarjeta de informe, que dice que el tamaño de su muestra, igual que hace rato, no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación como R cuadrado y el R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Por obtener una estimación más precisa se debe utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más datos, que es lo que decíamos hace rato. Y aquí en los datos poco comunes dice que no hay datos pocos, no hay puntos de datos pocos comunes. Hace rato nos arrojaba un punto, si recuerdan, muy alejado de los demás, que nos marcaba en rojo. Los puntos de datos pocos comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. Entonces aquí no lo teníamos, porque si podemos recordar, estaban todos muy unidos o muy juntos. Entonces pues eso es lo que nos da. Dice, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P con muestras pequeñas de exactitud. El valor P es sensible a errores residuales no normales. Usted debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo a sus metas. Observe la gráfica lineal ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de valores de X y la línea ajustada. Ok, entonces ya teniendo estos datos, ¿qué podemos concluir a este ejercicio? La pregunta decía, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? La respuesta es sí. Aquí tenemos evidencia necesaria. Como pudimos ver, existe la evidencia necesaria para decir que sí existe una correlación muy fuerte entre la temperatura y la concentración de CO2, porque como decíamos, cuando el CO2 tiende a aumentar, la temperatura también va en aumento. Entonces es la conclusión de este ejercicio. Espero haya quedado un poquito más claro, y vamos a continuar con el siguiente tema, o el siguiente punto, más bien el siguiente tema, que es regresión. Ahora vamos a entrar en lo que es la regresión. Aquí nos dice definiciones. Vamos a primero empezar con definiciones. Vamos a ver lo que es la ecuación de regresión. Dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a B por 0 más B por 1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Continuamos con las definiciones. Dice, cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros puntos de datos. El valor atípico, recordemos el valor atípico, que es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Definiciones. Seguimos con las definiciones. Dice, para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y, predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha, y aquí lo podemos ver, la Y observada y la Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y la han reemplazado por el valor residual Y observada
y Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X igual a X, Y, que es la Y observada y la Y predicha. Ok, continuamos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, y aquí nos dice edad y tamaño de cintura de los hombres. A continuación se presenta la edad o las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Ahora dice determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. ¿Ok? Aquí nos está pidiendo determinar la ecuación de regresión, luego la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos que nos van a arrojar aquí, cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de la edad de 20, 40 y 60 años. ¿Ok? Vamos a continuar. Primeramente vamos a abrir Minitab para continuar y para resolver este ejercicio. Vamos a esperar que cargue para esto. Yo, como les decía, yo aquí ya lo tengo ya resuelto. Y aquí están los datos que me daba, que eran los 40 datos. Aquí los tengo. Aquí podemos ver 40. Edad de hombre y tamaño de cintura en centímetros de hombre. Aquí podemos ver desde el 1 hasta el 40. Aquí ya tengo los datos y aquí ya anteriormente ya lo había resuelto. Perdón. Para resolver este ejercicio de regresión tenemos dos maneras distintas de hacerlo, dos formas pues diferentes. Vamos primeramente, antes de resolver la primera manera, vamos a regresarnos un poquito para ver lo que era o ver cómo quedaría en lo que era del anterior. Entonces aquí nos vamos a ir a estadística básica, correlación. Aquí ya lo tengo, edad de hombre, nombre, tamaño de cintura y tamaño de cintura en centímetros de hombre. ¿Verdad? Correcto. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos vamos a ver la correlación de Pearson y el valor de P. El valor de P es 0.00. Aquí podemos ver que el valor de P es menor que el valor de significancia, porque como no nos vuelve a dar valor de significancia, vamos a tomar el 95% de confiabilidad, que es igual al 0.05 de el valor de significancia. Entonces aquí la correlación de Pearson nos dice que es 0.845, que redondeado sería como 0.85. Entonces aquí sí existe una correlación muy fuerte. Aquí la correlación es positiva porque está más cercana al 1 y pues el valor de P es menor que aquí nos quiere decir que cuando vaya en aumento la edad del hombre, también el tamaño de la cintura va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque cuando existe la correlación fuerte, eso sucede. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ver la primera manera de resolver este ejercicio. Aquí nos vamos a ir a estadística. Aquí le vamos a dar en regresión. Y aquí en regresión, aquí nos aparecen una serie de opciones. ¿Correcto? Aquí le vamos a dar donde dice gráfica de línea ajustada. Y aquí ya lo tengo. En el eje de las Y vamos a meter el tamaño de la cintura. Aquí ya lo tengo en el eje donde dice respuesta Y, vamos a tomar el tamaño de la cintura. Y donde dice predictor X o lo que es el de la X, vamos a meter la edad del hombre. Aquí en tipo de modelo de regresión, aquí nos pide si es lineal, es cuadrático o es cúbico. ¿Ok? Aquí le vamos a dar, aquí como nos aparece que es lineal, aquí le vamos a dar lineal. Recordemos aquí que no nos pide un nivel de significancia o el nivel de confianza. Por lo tanto, vamos a tomar el que es más confiable, más usable más bien, que es el 95%. ¿Ok? El 95%, así como nos aparece por default, así lo vamos a dejar.
Y aquí, como les decía, lo vamos a dejar en lineal y le vamos a dar gráficas. Aquí nos aparece gráfica. Aquí siempre nos aparece por default, nos aparece así, gráficas individuales. Pero para no tener muchas gráficas, le vamos a dar 4 en 1, que queremos que nos aparezcan cuatro gráficas en uno. Simplemente le damos a aceptar y le vamos a dar a aceptar otra vez. Ok, y aquí ya nos aparece. Primeramente vamos a ver esta gráfica. La vamos a hacer un poquito más grande para ver lo que nos está arrojando. ¿Ok? Aquí nos está arrojando y aquí podemos ver, dice la gráfica de probabilidad normal. Nos da una de ajuste, nos da una de orden y nos da un histograma. Que aquí podemos ver los valores y podemos ver esto. Si nos posicionamos aquí, nos dice valor barra de 10, clase 1.25, 1.25. ¿Correcto? Aquí podemos ver este. Perdón, podemos ver esta gráfica que aquí nos está dando. Aquí si nos posicionamos aquí nos da que es el símbolo de la 22 y podemos ver que va en la gráfica va de forma como decíamos, la gráfica de probabilidad normal va de forma ascendente, perdón, y el residuo aquí nos podemos ver en el histograma, que aquí lo podemos ver, nos posicionamos y está como dice la frecuencia, lo podemos ver más a este lado, aquí el orden de observación, y esto es lo que nos da. Pero vamos a ver esto, que es lo que nos daba. Vamos a ver primeramente los valores. Aquí ya habíamos visto lo que era esto. Ok, vamos a ver el tamaño. Aquí nos dice, vamos a verle el análisis de regresión del tamaño de cintura en hombre. Dice, la ecuación de regresión es tamaño de cintura en centímetros de hombre, 59,64 más 0.6259, que es la edad del hombre. Y aquí está el resumen del modelo. Aquí nos dice la R cuadrática 71.41, la R cuadrada ajustada, que esta es la que vamos a ver. Aquí podemos ver que la R cuadrada, porque tenemos el resumen de esta, entonces podemos ver qué significa eso, la R ajustada, que nos dice aquí la R ajustada. La R ajustada dice aquí que representa que el 70.66 o redondeado sería 70.7, se le atribuye a la edad del hombre. Esto es la edad del hombre. Ok, y aquí podemos ver el valor de P es 0. Aquí nos da, la fuente dice fuente de regresión, error total. Aquí nos da el grado de libertad, nos da el valor de P. El valor de P es 0, 0.0000. ¿Qué significa? Significa que sí hay una relación. Ya lo habíamos visto anteriormente. Dice que si hay una relación, cuando el valor de P aquí es, o en este caso que el valor de P es 0.0, significa que si hay una relación muy fuerte, si existe una relación muy fuerte. Lo que nos pedía aquí es determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos, que ya la teníamos, la gráfica de residuos. Vamos a minimizar esta, que todavía no llegamos aquí. Aquí está. Ok. Vamos a ver lo que nos está pidiendo. Este es otro que ahorita vamos a ver en esto. Y aquí está. Eso es lo que nos pedía. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Nos pide que dice que la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos es determinar la ecuación de regresión. Entonces, ¿qué quiere decir la gráfica de relación? Aquí sí, aquí que lo que nos quiere decir que el valor de P como es 0, sí existe una relación muy fuerte entre la edad del hombre y el tamaño de su cintura. ¿Qué quiere decir? Que entre más aumenta lo que decíamos hace rato, que entre más aumenta la edad del hombre, de igual manera va a aumentar el volumen de su cintura. Y este es lo otro que nos pide un residuo de una gráfica de residuo. Y aquí podemos tener la gráfica de residuos. Este es el residuo de residuos versus valores ajustados, y aquí podemos tener todos los datos. Aquí los tenemos, nos podemos posicionar aquí, es el de la 8, podemos ver el de la
el de la fila 12 y así sucesivamente. Aquí lo tenemos lo que nos pide, ¿ok? Eh, por lo tanto, ¿qué podemos, qué podemos ahí? Ya vimos esto y entonces aquí nos pide otra cosa. Pero nos pedía antes que nos decía que la ecuación de regresión. ¿Cuál es la ecuación de regresión? La ecuación de regresión es esta. La ecuación de regresión aquí dice, es el tamaño de cintura, centímetro hombre, o sea que la ecuación de regresión es esta. Es 59.64 más 0.6259, que es la edad del hombre. Entonces la ecuación de regresión es el tamaño de la cintura del hombre, que es 59.64, más la edad del hombre, que es 0.62. Esta es la ecuación de regresión que nos pide, y la gráfica de residuos, pues ya lo vimos. Pero también nos pide otra cosa. Nos pide la predicción en base a datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad a su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces tenemos que calcular para esta edad cuál sería el tamaño de su cintura. Vamos a regresarnos y entonces en base a estos datos que tenemos, en base a esto, a la ecuación de regresión, aquí vamos a usar la calculadora para llevar a cabo esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero nos piden 20, 40 y 60 años. ¿Ok? Entonces vamos a sumar esto. 59.64, que es esto, que es el tamaño de la cintura. Le vamos a sumar más la que es la edad del hombre, 0.6259. Ok, lo tenemos y esto lo vamos a multiplicar por 20, que es lo primero que nos pide. Ok, aquí nos dice 20, 40 y 60 años. Por eso lo multiplicamos por 20. Primeramente por 20. Ok, por 20. Entonces esto nos va a dar como resultado esto y nos va a dar esto. Entonces, el tamaño de la cintura para un hombre de 20 años, el tamaño de la cintura sería 72.158. ¿Ok? Esa es la primera para el 20 años, pero también nos pide para uno de 40. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con lo mismo, 59.64 más 0.6259 por 40, que nos pide los 40 años. Aquí le vamos a dar igual y le vamos a dar. Y aquí el tamaño de la cintura para un hombre de 40 años será de 84.676. Así resolvemos el segundo que nos pide de 40 años. ¿Sí? Ya simplemente nos falta el de 60 años. Entonces, eso concluimos. El tamaño de la cintura para un hombre de 40 años es de 84.676. ¿Correcto? Ahora vamos a continuar para el de 60 años, perdón. Es igual, vamos a 59.64 más 0.6259 por 60. Y aquí lo podemos ver. Y el tamaño de la cintura para una persona o para un hombre de 60 años, el tamaño de su cintura será de 97.194. ¿Ok? Entonces eso es, aquí podemos ver lo que nos pedía el ejercicio. Esto es lo que para la edad, ya vimos para la edad de 20, 40 y 60 años. Y aquí tenemos la ecuación de regresión que nos pedía y también vimos la gráfica de residuos. Entonces con esto concluimos lo que es nuestro primer ejercicio que nos pedía. Quedó resuelto y de esta manera, y vamos a continuar con otro ejercicio para ir dejando más cimentado esto. En este ejercicio dice edad y tamaño de la cintura de mujeres. Dice, a continuación se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión. Nos pide nuevamente la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a abrir Minitab nuevamente y vamos a ver otra vez
Vamos a resolver, es casi parecido el ejercicio o muy parecido, simplemente que nos pide otros datos y en este caso es la edad de mujeres. Aquí tenemos ya los datos, tenemos los 40 datos que tenemos aquí. Perfecto, entonces, ¿qué decíamos? Que había dos maneras de resolver. Vamos a final de esto, en el otro nos explicaba, pero a final de esto nos vamos a ir con lo que es el asistente para que quede un poquito más claro, pero ya lo vamos a hacer en este. Con el asistente, recordemos que el asistente es de mucha ayuda, entonces primeramente vamos a resolver esto. Nos íbamos a ir primeramente a estadística para resolver el primero. Aquí nos vamos a ir a regresión y gráfica de línea ajustada. Aquí, ¿qué nos decíamos en el anterior? En el eje de las Y vamos a ponerle en cinturas y en el eje de las X vamos a poner la edad. ¿Ok? Centímetro de mujeres, el lineal. Aquí en opciones igual nos da el 95% por default porque no nos pide cuánto tenemos que hacer. Entonces así se va a quedar en 95%. Y en gráficas igual, vamos a decirle que nos dé 4 en 1 y le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar otra vez. Y aquí tenemos la gráfica de residuos, que esta es la gráfica que nos pedía hace rato, esta es la gráfica de residuos que nos está pidiendo. Gráfica de residuos para cintura en centímetros de mujeres. Aquí lo podemos ver, la vamos a recorrer y hacer un poquito más grande para que nos quede claro. Esta es la gráfica de residuo. Y aquí podemos ver que va en forma ascendente, pero la vamos a minimizar un poquito. O la vamos a hacer así. Bueno, y aquí la tenemos. La ecuación de regresión aquí nos da. ¿Qué es lo otra? Esta es la gráfica de residuos que nos está pidiendo. Nos pide el ejercicio, nos pide una gráfica de residuos, que es esta. Y también nos pide la ecuación de regresión. Aquí está la ecuación de regresión. La ecuación de regresión dice cintura en centímetros de mujeres, que esa es igual a 54.12, más el 0.8095, que es la edad de las mujeres. El resumen de modelo, el valor de P es 0. Nuevamente nos vuelve a arrojar el valor de P en 0. ¿Ok? Y aquí la R ajustada, recordemos que la R ajustada es la edad, en este caso la edad es el 74.70% representa la edad de las mujeres. ¿Qué nos quiere decir aquí con el valor de P? El valor de P es 0. Aquí significa que igualmente que existe una relación muy fuerte entre la edad de la mujer y el tamaño de la cintura que nos pedía. ¿Ok? Entonces sí existe una relación fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo vamos a concluir que quiere decir que de igual manera, cuando la edad de las mujeres ve en aumento, el tamaño de su cintura también va a ir en aumento. Eso nos quiere decir lo que cuando hay una relación fuerte, porque el valor de P es menor que el valor de significancia. El valor de significancia, recordemos que es 0.005, ¿ok? Y es menor el valor de P. Ok, bueno, en este caso es 0.0, por eso significa que hay una relación fuerte. Ok, aquí tenemos la gráfica de residuo que nos pide. Esta es la gráfica de residuos. Ok, y ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Dice una gráfica de residuos. Aquí lo podemos ver, la gráfica de residuos y la de regresión. Esta es la ecuación de regresión. Bueno, aquí podemos ver la gráfica de residuos y aquí podemos ver todo esto. Aquí podemos ver también el histograma. Como podemos ver el histograma, aquí podemos, si nos posicionamos, dice que el valor barra 12, clase de 2 al 6. Aquí está metidos en este punto. Y aquí podemos ver todos los puntos. Aquí podemos ver el de la fila 39, aquí, y podemos ver nuestra gráfica que va de forma ascendente. Recordemos que es la edad y el tamaño de la cintura, ¿no? Entonces quiere decir que cuando el valor de la edad de la mujer aumenta, va a aumentar el tamaño de la cintura. ¿Ok? Y ya vemos entonces que vemos esto y la ecuación de regresión es esto. La ecuación de regresión es la cintura de mujeres, que es igual a 54.12 más la edad de las mujeres, que sería más 54.12 más 0.8095. ¿Ok?
Ahora también el ejercicio nos pide otra cosa. Nos dice, en base a estos datos, cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de 18, 36 y 54 años. ¿Ok? 18, 36 y 54. 18, ok. Bueno, vamos a continuar. Vamos a poner aquí 18, 36 y nos pide 54. ¿Correcto? Vamos a mover un poquito más esto para que nos vaya quedando. 54. Ok, para irlos apuntando lo que nos vaya dando. Ok. 54. Ok. Entonces nos pide los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Minitab porque aquí lo tenemos. Y nos vamos a hacer primeramente para 18 años. ¿Qué nos pedía? Entonces aquí vamos a poner esto 54.12 más le vamos a sumar 0.8095 por 18, que es la primera edad que nos pide, por 18. Ok, entonces el tamaño de la cintura para una persona o para una mujer de 18 años, el tamaño de su cintura será de 68.691. 68.691 para una mujer de 18 años. El ejercicio nos pide para una de 36 también. Para una de 36 años. Entonces, para la de 18 años sería 68.691. Ahora vamos vamos a ver para la de que nos pide de 36 años. ¿Ok? De 36 años. Vamos a continuar. 54.12 más 0.8095 por 36 años, que es lo que nos pide. 36 años es igual a 83. El ejercicio nos pide 36 años y sería 83.62, 83.262. Esto sería para una persona de 36 años, para una mujer de 36 años, el tamaño de su cintura sería 83.262. Ahora vamos a hacerla por una de 54 años. Vamos a regresarnos. Aquí está, ya tenemos los datos, que es 54.12, que es, recordemos que estos datos lo metemos con la ecuación de regresión, 54.12. Y más que era el tamaño de la cintura de mujeres y el 0.8095 que es el de la edad. Ok, recordemos, ahora nos pide por 54, que es el que nos pide 54 años. Entonces vamos a ver, el tamaño de la cintura para una mujer de 54 años va a ser de 97.833. Este sería el tamaño de su cintura y con esto quedaría resuelto nuestro ejercicio, lo que nos está pidiendo aquí. Ya vimos lo que es la ecuación de regresión, vimos la gráfica de residuos y sacamos estos datos. Ahora, como les decía, lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo, lo hicimos de una manera. Hace rato se me olvidó la segunda manera que veíamos que eran dos maneras, les explicaba. Y en esta ocasión nos vamos a ir al asistente. Hace rato se me pasó, pero ahorita lo checamos. Aquí en el asistente nos vamos a ir también a regresión. Nos vamos a ir igualmente a regresión simple. Aquí en regresión simple, recordemos que la columna de la Y, recordemos que era la cintura, y el de las X, recordemos que era la edad de las mujeres. Ok, los datos de nuestro hoja de orden cronológico. Aquí le vamos a dar lineal y el nivel de significancia es de 0.05. Ok,
Le damos a aceptar y nos arrojan otra vez aquí. Nos arroja ya esta, que esta es la segunda forma con el asistente. Esta es la segunda. Y nos vamos a ir aquí. ¿Ok? Que aquí podemos ver la regresión para cintura de mujeres y edad de mujeres. Aquí podemos ver y aquí dice, aquí vamos a ir primeramente la correlación entre Y y X. Dice, aquí podemos ver que es muy perfecto, es positivo perfecto o una correlación positivo fuerte porque es de 0.87. Dice la correlación positiva 0.87 indica lo que les explicaba, que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura en centímetros también tiende a aumentar, porque existe una correlación fuerte. ¿Ok? Entonces aquí dice el porcentaje de variación explicado por el modelo. Aquí nos dice que el modelo de regresión puede explicar 75.35 de la variación en cintura en centímetros de mujeres. Aquí la R cuadrática, que es esto que le decíamos, que es el porcentaje de las mujeres, que es alto, porcentaje de la edad. ¿Existe una relación entre Y y X? Sí existe, porque aquí está P es menor que el 0.001. Aquí habíamos visto que P era igual a 0.000. La relación entre cintura en centímetros de mujeres y edad de mujeres es estadísticamente significativa, puesto que P es menor a 0.005, que es el nivel de significancia. ¿Correcto? Entonces que sí existe una relación entre la cintura, que es lo que nos pedía. Aquí podemos ver, si regresamos al ejercicio de correlación, podemos decir un poquito que aquí lo que nos está pidiendo que sí existe una relación. Existe una relación y una relación fuerte. Aquí podemos ver la gráfica que va en aumento, lo que nos decía nuestra gráfica va en aumento. ¿Por qué? Porque aquí quiere decir que cuando va en aumento la edad de las mujeres, también por ende el tamaño de su cintura va en aumento. Ok, aquí podemos ver, aquí vemos un residuo grande, la edad de las mujeres. Esto es una gráfica de línea ajustada. Aquí nos dice cintura de mujeres y la edad de las mujeres. R cuadrado ajustada, la R cuadrática que veíamos. El valor para el término lineal tiene que ser menor a 0.005. Y podemos ver esto, el residuo grande. Aquí podemos ver que son los puntos rojos que ahorita los vamos a ver que nos arrojen en la tarjeta de informe. Ok, esta es la gráfica de residuos, aquí lo podemos ver. Igualmente nos sigue marcando los puntos rojos y aquí podemos ver. Este es un informe de predicción o la gráfica de predicción y aquí podemos ver al igual con los datos que nos está arrojando. Aquí nos está arrojando todos estos datos. Y podemos ver aquí que nos dice que, como anteriormente habíamos visto, que la línea roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X y las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%, que es el valor de confianza que nos estaba dando. ¿Correcto? Y aquí ya vamos a ir a la tarjeta de informe, que nos deja más claro las cosas, ¿ok? Cantidad de datos y obviamente la cantidad de datos se muestra aquí recordemos que hasta anteriormente nos decía que como estábamos metiendo muestra de 10 valores, nos decía que era insuficiente. Aquí ya nos dice que es suficientemente grande para obtener una estimación precisa de las fuerzas de relación. Datos poco comunes, aquí 4 puntos, que es lo que mirábamos que estaban marcados en rojos, que yo les decía que ahorita lo íbamos a ver. Dice 4 puntos de los datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo con las gráficas. Usted puede colocarse sobre el punto o utiliza la función de destacado en Minitab para identificar las filas de la hoja de trabajo. La normalidad nos dice que debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos, el valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa X y Y pudiera no ser exacto. Ajuste del modelo. Usted debe evaluar el ajuste de los modelos del modelo con sus metas. Observe la gráfica de línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de los valores, lo que ya hemos visto. Entonces, con esto, gracias a esto, podemos concluir todo nuestro ejercicio. Pudimos ver y abarcar todos los puntos que nos pide, y con este último ejercicio quedó cubierto este tema de la unidad 5, que era referente a la correlación y a la regresión. Entonces, por mi parte, pues no queda más que darle las gracias por su tiempo, gracias por escucharme, y espero que de alguna manera haya quedado un poquito claro sobre este tema. Y pues prácticamente de mi parte es todo, y nuevamente agradecerles y muchas gracias, nos estaremos viendo próximamente.
Gracias.